Mi nombre es Valeria Montero. Tengo 32 años. Durante 5 largos años creí fervientemente que nunca podría dar a luz. Cada expediente médico afirmaba que mi vientre era estéril. Mi familia política me destrozaba la autoestima cada maldito día. Y mi esposo, él no pronunciaba palabra alguna hasta que una tarde decidió desposar a otra mujer por el simple hecho de querer un heredero. Me tragué mis palabras, pero 48 horas antes de su nueva boda, desenterré un secreto. Unos expedientes clínicos archivados, y al leer esas páginas, cada músculo de mi cuerpo comenzó a temblar descontroladamente. Antes de revelarte la oscura verdad detrás de todo esto, tómate un solo segundo para darle me gusta, suscribirte a este canal y escribir el nombre de tu país en la sección de comentarios. Ahora, comencemos. Me casé con Mateo Navarro cuando apenas celebraba mis 26 primaveras. En aquel instante, estaba absolutamente segura de haber hallado al compañero de vida perfecto. Él irradiaba serenidad, era compasivo, era mi mayor apoyo, y por encima de cualquier otra cualidad, siempre expresaba su anhelo de formar una descendencia. Ese detalle tenía un peso monumental para mí, porque yo adoraba a los infantes. No era un simple agrado, era un amor profundo, visceral y sincero. Cada vez que mis ojos captaban a un recién nacido en la calle, mi caminar se detenía. Una sonrisa se dibujaba en mi rostro, mi mente volaba. Me imaginaba arrullando a mi propia criatura, sosteniéndola contra mi pecho, escuchando sus carcajadas resonar en las paredes de nuestro hogar, construyendo un refugio saturado de afecto y calor humano. Ese era mi mayor anhelo, una meta pura, un deseo transparente. Pero toda esa luz comenzó a extinguirse tras cruzar el umbral de nuestro primer aniversario nupcial. Al principio, era apenas una sombra de inquietud. Lo intentábamos constantemente, pero el resultado siempre era un vacío. Transcurrieron semanas, luego meses, y más meses se sumaron al calendario. Yo misma me consolaba en silencio. Me repetía frente al espejo que tal vez la naturaleza exigía paciencia. Mateo acariciaba mi rostro, esbozaba una sonrisa y me decía que no me atormentara, que el milagro llegaría. Y yo confiaba ciegamente en sus palabras, confiaba en su mirada. Pero al cumplirse el año exacto, esa chispa de esperanza mutó lentamente en un terror paralizante, un frío que me calaba los huesos. Así que tomamos la decisión de consultar a un especialista. Aún conservo intacto el recuerdo de aquella mañana. Mis manos sudaban, mi corazón latía desbocado. Sentía nervios, sí, pero también albergaba una ilusión gigantesca. Pensaba que tal vez era un obstáculo minúsculo, un desajuste hormonal, algo que una simple píldora podría remediar. Nos sometimos a un batallón de análisis, extrajeron sangre, hicieron ecografías, y nos sentamos a aguardar los temidos resultados. Y entonces, el facultativo clavó su mirada en mí. Su rostro era una máscara de mármol. No había compasión, solo una fría objetividad clínica. Suspiró profundamente y pronunció la frase que fracturó mi universo, indicando que las probabilidades de que pudiera concebir eran prácticamente nulas. Durante los primeros segundos, mi cerebro se negó a procesar la información. El idioma español parecía haber perdido su significado. Me quedé allí, petrificada, envuelta en un silencio sepulcral. Y de repente, el impacto me golpeó con la fuerza de un tren a toda velocidad. Sentí como cada órgano de mi cuerpo colapsaba. Mi alma se desplomó. Giré mi rostro hacia Mateo. Lo busqué con desesperación. Anhelaba que él interviniera, que exigiera una segunda opinión médica de inmediato, que gritara que aquello era un maldito error de laboratorio. Pero él no hizo nada de eso. Simplemente envolvió mis dedos temblorosos con sus manos. Me miró con una calma que me desconcertó
y susurró que lo superaríamos juntos. Yo asentí con la cabeza. Un movimiento mecánico, artificial, porque por dentro me estaba desangrando, me estaba haciendo pedazos. A pesar del golpe devastador, me negué a rendirme. Mi instinto de supervivencia me susurraba que el doctor debía estar equivocado. Los médicos cometen errores, me decía a mí misma. Así que empujé a Mateo a buscar a un segundo experto, y luego a un tercero, y después a un cuarto. Recorrimos innumerables clínicas privadas, consultamos a las eminencias más costosas, incluso viajamos a otras provincias buscando un diagnóstico distinto. En cada sala de espera, yo entraba aferrada a un hilo de luz, y de cada maldito consultorio salía arrastrando la misma condena. 0 posibilidades, oportunidad ínfima, un milagro casi inalcanzable. Cada pedazo de papel impreso confirmaba la misma tragedia, y con cada nueva cita médica, una parte vital de mi espíritu agonizaba, se marchitaba. Pero mi terquedad era mayor que mi dolor. Seguí luchando en la oscuridad. Ingerí cócteles de pastillas. Me sometí a tratamientos invasivos y dolorosos. Modifiqué mi dieta por completo. Alteré mis rutinas de sueño. Recé hasta que mis rodillas sangraron. Supliqué al cielo. Mantuve la fe ardiente. Y simplemente esperé. Esperé un milagro que jamás cruzó mi puerta. Nada funcionó. Absolutamente nada. Aquella noche específica, tras el último intento fallido, lloré sin consuelo hasta que amaneció. Mis lágrimas no brotaban únicamente por la frialdad del diagnóstico. Lloraba con desesperación porque sentía que el universo entero me había arrebatado mi propósito vital. Me habían robado mi futuro. Y aún así, con el alma fracturada, intenté levantarme. Intenté ponerme una armadura de fortaleza por él, por nuestro matrimonio, por nuestra promesa del altar. Pero la realidad es que nuestro mundo ya no volvió a ser el mismo. De forma lenta, casi imperceptible al principio, el entorno comenzó a pudrirse. La verdad se filtró. Su familia se enteró de mi supuesta condición, y fue exactamente en ese instante cuando mi existencia se transformó en un auténtico infierno terrenal. En un principio, los ataques eran sutiles, pequeños dardos envenenados disfrazados de conversaciones casuales. Su madre, sentada en el sofá con una taza de té, dejaba caer comentarios venenosos, diciendo que algunas mujeres simplemente nacían con mala estrella. Su hermana, siempre con una sonrisa hipócrita, soltaba carcajadas sarcásticas y añadía que de nada servía el sagrado vínculo del matrimonio si no había herederos que corrieran por los pasillos. Yo me mordía la lengua, me tragaba la rabia y las lágrimas. Pensaba que tal vez hablaban desde la ignorancia, que estaban frustradas, que en el fondo no tenían la intención de aniquilar mi dignidad. Pero mi ingenuidad me cegó. Estaba completamente equivocada. Aquellas palabras, lejos de suavizarse con el tiempo, se afilaron como cuchillos de carnicero. Se volvieron implacables, crueles, despiadadas, profundamente personales. En medio de las cenas de gala, frente a multitudes de invitados, frente a extraños, me diseccionaban verbalmente como si yo fuera invisible, como si yo no estuviera sentada en esa misma mesa masticando mi dolor. Pobre de nuestro Mateo, decían en voz alta, un hombre tan exitoso y su linaje morirá con él. Ella ni siquiera puede cumplir con su deber básico. La vida de mi hijo ha sido desperdiciada. Cada sílaba que escupían perforaba mi pecho como una bala. Y Mateo, mi amado Mateo, el hombre que juró protegerme, él se quedaba en absoluto silencio. Es cierto que, durante los primeros meses, él salía en mi defensa, se interponía, decía en voz alta que bastaba ya, que no era mi culpa. Pero, como un reloj que pierde su cuerda, su defensa se fue apagando. Dejó de confrontarlas, dejó de reaccionar, dejó de ser mi escudo protector,
dejó de ponerse de mi lado, y juro por mi vida que esa cobarde mudez me laceraba el alma muchísimo más que los insultos explícitos de su familia. El tiempo no perdonó. Los días se fusionaron y se convirtieron en semanas. Los meses se apilaron, transformándose en años enteros. 5 malditos años. Y en todo ese tiempo, la única cosa que realmente cambió fui yo misma. Se me borró la sonrisa del rostro. Mi voz se apagó en la casa. Comencé a cuestionar mi propio valor como ser humano. Mi mente me tendió una trampa mortal. Empecé a creerles. Tal vez su madre tenía razón. Tal vez la semilla del fracaso estaba en mí. Tal vez yo era una mercancía defectuosa, una mujer incompleta, indigna del amor de un hombre, inútil para la sociedad. Cada noche, cuando las luces se apagaban, me refugiaba en la esquina más oscura del pasillo, me abrazaba a mis propias rodillas y lloraba en un silencio sepulcral, aterrorizada de que alguien pudiera escuchar mis lamentos. Mientras tanto, Mateo se convertía en un fantasma. Comenzó a extender sus horarios de oficina. Regresaba cuando yo ya fingía estar dormida. Esquivaba mis miradas. Evadía cualquier tipo de interacción profunda. Me evitaba sistemáticamente. Había momentos, demasiados momentos, en los que sentía que compartía mi techo con un absoluto desconocido. Un hombre que respiraba mi mismo aire, pero que habitaba en otra galaxia. Así se escurrieron 5 años de mi juventud, media década de falsas ilusiones, agonía constante y una humillación que me redujo a cenizas. Hasta que una tarde, el curso de mi historia dio un giro violento y definitivo. Aquella tarde en particular, el ambiente dentro de la casa era asfixiante. Toda su estirpe se congregó en la sala principal. Desde el instante en que crucé el umbral, supe que la tragedia se avecinaba. El aire era denso, pesado, cortante. Su madre mantenía una postura rígida en el sillón principal. Levantó la barbilla, me miró con unos ojos que destilaban hielo puro y pronunció con voz marcial que habían tomado una resolución irrevocable. Mi músculo cardíaco empezó a bombear sangre con una violencia extrema. Mis sienes palpitaban mientras ella continuaba su monólogo destructivo, declarando que no permitirían que la vida de su hijo se marchitara por esta desgracia. Un silencio asfixiante inundó cada rincón del salón. El tiempo pareció detenerse, y entonces dejó caer la guillotina. El apellido Navarro necesitaba continuidad. Requería de alguien capaz de gestar un heredero. Mis manos, posadas sobre mi regazo, comenzaron a temblar con convulsiones incontrolables. Tragué saliva, intentando formular una palabra, un sonido, pero antes de que pudiera abrir los labios, ella dictó la sentencia final, asegurando que Mateo contraería nupcias nuevamente. Durante un microsegundo que se sintió como una eternidad, mis pulmones olvidaron cómo absorber oxígeno. Aquellas sílabas no lograban encajar en mi realidad. Era como si mi cerebro hubiera cortado la electricidad para protegerme del colapso. Giré mi cuello frenéticamente, escaneando los rostros presentes en la habitación. Esperaba, rogaba internamente que algún familiar interviniera, que cuestionaran esa locura. Pero el vacío fue la única respuesta. Nadie movió un músculo. Todos se mantuvieron como estatuas de piedra, con sus ojos fijos en mi figura temblorosa, esperando devorar mi reacción. Mateo estaba allí, sentado a escasos metros. Su semblante era un mar en calma, demasiado sereno, perturbadoramente tranquilo. Roté mi cuerpo lentamente hacia él. Mi voz salió fracturada, como cristal pisoteado. «Mateo, por favor, di algo», supliqué. Al principio, sus ojos esquivaron mi mirada. Luego, tras un suspiro calculador, alzó la vista y dijo con frialdad matemática que consideraba que esta era la medida más sensata. Esa simple oración destrozó la última fibra de esperanza que sostenía mi cordura.
Sentí cómo las costillas se me hundían, asfixiando mi corazón. Un susurro casi inaudible escapó de mi garganta pronunciando que ese era el final. No hubo réplica. Simplemente apartó la vista de nuevo. Su mutismo absoluto fue la declaración más violenta que jamás había escuchado. Me puse en pie con una lentitud dolorosa. Mis piernas parecían estar hechas de arena mojada. Con la voz estrangulada por las lágrimas, logré articular una queja por los 5 años de calvario. La matriarca no tardó en interrumpirme con una frialdad demoníaca, exigiendo que no montara un espectáculo teatral porque yo sabía que este día llegaría. Clavé mis ojos llorosos en su rostro arrogante. Grité que yo lo había intentado todo, cada maldito tratamiento. Pero ella cortó mi desesperación de tajo, recordando que el resultado seguía siendo la nada absoluta. Su tono carecía de cualquier rastro de humanidad. Volví mi rostro hacia Mateo una vez más. Anhelaba que él detuviera esa masacre psicológica, pero él permaneció anclado a su silla, mudo, indiferente, como si yo ya fuera un fantasma. Aquella misma noche, arrastré mis pies hasta nuestra habitación, cerré la puerta con seguro y me dejé caer al borde de la cama. Mi mente era una pantalla estática, y de golpe la represa se rompió. Empecé a sollozar. Lloré como un animal herido, completamente destrozada. Había entregado 5 años de mi vida y mi única recompensa era ser reemplazada como un objeto inservible. Los días posteriores a esa condena se arrastraron con una lentitud tortuosa. La atmósfera de la casa mutó, se volvió glacial, inhóspita. Cada individuo que cruzaba por los pasillos comenzó a tratarme como a un cadáver insepulto. Discutían abiertamente sobre los preparativos de la nueva ceremonia nupcial en mi presencia, sin pudor. Su madre se pavoneaba soltando comentarios venenosos sobre la nueva joven de buena salud que les otorgaría la descendencia. Mateo también aceleró su transformación. Se distanció a niveles inhumanos. Dejó de compartir la mesa del comedor conmigo. Cesaron las conversaciones. Incluso dejó de mirarme directamente a los ojos. Hasta que una mañana no pude soportarlo más y me quebré. Fui en su búsqueda. Me planté firme frente a él y le supliqué que no llevara a cabo esta locura. Mi voz sonaba patética y desesperada. Prometí que buscaríamos otras opiniones. Me cortó la palabra con una voz plana, diciendo que ya habíamos agotado todos los recursos existentes. Moví la cabeza de un lado a otro, negándome a aceptar su derrota. Él se levantó lentamente de su silla y pronunció una frase que quedará tatuada en mi memoria, indicando que nuestra dinámica había caducado. No percibí enojo en sus palabras, solo un punto final irrevocable. Sentí cómo la fuerza abandonaba mis rodillas y susurré preguntando qué pasaría conmigo ahora. No obtuve respuesta. Nuevamente fui castigada con su mutismo. A partir de ese instante demoledor, la maquinaria de la boda se encendió a toda marcha. La residencia familiar recobró un bullicio enfermizo. Desfilaban organizadores y floristas. El salón resonaba constantemente con carcajadas, pero ni una sola de esas risas iba dirigida a mí. Físicamente, mi cuerpo seguía ocupando espacio, pero para sus ojos yo me había vuelto transparente. En una ocasión, su hermana menor me susurró con crueldad que seguramente encontraría algún refugio silencioso y barato para esconder mi vergüenza. Soltó una risita burlona mientras se alejaba. El eco de esa carcajada taladró mi cráneo. Fue en ese momento cuando clausuré mi boca para siempre. Comprendí que nada de lo que pudiera decir alteraría el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, en las profundidades de mi mente se estaba gestando una metamorfosis. El dolor desgarrador comenzó a evaporarse lentamente para dar paso a una sensación oscura y latente. Faltaban exactamente 48 horas para el gran enlace matrimonial.
Me encontraba aseando la casa completamente sola. La familia entera había salido de compras. Caminé arrastrando los pies hacia el dormitorio que alguna vez compartimos para empaquetar unas cuantas prendas viejas. Me repetía que este capítulo había concluido. Abrí las enormes puertas de madera de su armario personal. Doblé mis prendas con precisión maniática para evitar pensar. Fue entonces cuando mi mirada tropezó con una anomalía. Un cajón minúsculo, ubicado en el rincón más bajo y oscuro de la estructura. Estaba encajado incorrectamente, dejando una leve apertura. Mis manos se paralizaron. Un instinto primitivo me advirtió que algo estaba fuera de lugar. Me agaché y tiré del pomo metálico con suavidad. El interior estaba atestado de carpetas amarillentas y papeles desordenados. Estuve a punto de empujar el cajón y continuar con mi tarea, pero de pronto mis ojos capturaron un detalle. Había un sobre de manila. Era inusualmente grueso y estaba estratégicamente oculto detrás del grueso bloque de carpetas. Mi respiración se atascó. Extraje el objeto de su escondite. En el centro del sobre, impreso con letras mayúsculas, destacaba un nombre: Mateo Navarro, mi marido, el hombre que estaba a punto de desposar a otra. Arrugué el ceño, sumida en una confusión total. Rompí el sello. Lo que descubrí en el interior de ese maldito sobre provocó que la sangre de mis venas se transformara en hielo puro. Fui extrayendo los folios médicos con un pánico creciente. Mi cerebro rechazaba tajantemente el significado de las palabras impresas, pero al llegar al veredicto final, la neblina se disipó. Informes clínicos, especialidad en urología y fertilidad, paciente Mateo Navarro. Ese era su diagnóstico irrevocable. Me quedé absolutamente paralizada. Repasé las malditas líneas una y otra vez. Ausencia total de viabilidad reproductiva. Anomalía severa y permanente. Probabilidad nula de engendrar descendencia biológica. Esterilidad absoluta confirmada. Un frío antártico se apoderó de mi esqueleto. Mis piernas perdieron toda su fuerza estructural y me vi obligada a aferrarme a la puerta del armario para no desplomarme. 5 años. Media década de tortura incesante. 5 años de ser pisoteada, de tragar humillaciones diarias. Todas las burlas y diagnósticos falsificados bombardearon mi mente en una ráfaga devastadora. Susurré al vacío negando que aquello fuera real. El temblor de mis manos era de tal magnitud que los expedientes estuvieron a punto de resbalar. Me dejé caer sobre la alfombra, abrazando el documento contra mi pecho. Pero la evidencia innegable estaba allí, quemándome las retinas. Un dictamen médico oficial. El problema no era mi cuerpo. Jamás la culpa fue mía. Un silencio denso y extraño colonizó mi mente. No había pánico, solo un estado de choque. Y de pronto, algo en mis entrañas terminó de romperse por completo. Esta ruptura no trajo consigo dolor, trajo la luz cegadora de la verdad. Todas las piezas del macabro rompecabezas encajaron. Los especialistas a los que él me llevaba, los veredictos confusos, los insultos a mis espaldas, el gélido silencio de Mateo, la perversidad de su familia. Todo era una coreografía minuciosamente planeada. Él lo sabía. El muy cobarde lo supo desde el primer maldito día, y permitió que yo atravesara el fuego del infierno. Consintió que yo me creyera defectuosa y rota. Me levanté del suelo con una parsimonia letal, empuñando el expediente clínico. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, pero era un llanto gélido y controlado. Caminé hacia el espejo de cuerpo entero. El brillo que irradiaban mis pupilas era nuevo, un fuego inextinguible. Le susurré al reflejo vacío que él había dejado que me destruyera a mí misma, y se había quedado callado viendo cómo me consumía. Borré el rastro húmedo de mis lágrimas con furia, y por primera vez en un lustro completo, la debilidad abandonó mi sistema.
me sentí lúcida, poderosa. En ese sagrado instante, forjé un pacto inquebrantable conmigo misma, una resolución que no solo me salvaría a mí, sino que también rescataría a la otra víctima de esta red de mentiras. Porque yo conocía a la perfección el calvario que le aguardaba a su nueva prometida. Ella caería en la misma trampa mortal, sufriría el mismo estigma. Doblé los resultados médicos con extrema pulcritud y los devolví al sobre de Manila. Sentencié con un tono cargado de poder oscuro que el juego se había acabado y que no habría más sacrificios. A la mañana siguiente, abandoné la mansión sin hacer el menor ruido. Me dirigí a un centro médico completamente opuesto al que Mateo me obligaba a visitar, un lugar donde la verdad no estuviera comprada. Me sometí a todos los chequeos ginecológicos existentes desde cero. Durante el proceso, mantuve los labios sellados. Tras un par de horas, el doctor irrumpió en el consultorio. Estudió las gráficas y dictaminó con rotundidad que mi sistema reproductivo estaba en perfectas condiciones y que no existía absolutamente ninguna anomalía en mi cuerpo. Mi rostro no gesticuló. Lo miré fijamente a los ojos, exigiendo sin palabras que lo confirmara. Él repitió, marcando cada sílaba, que mi salud era óptima y que era una mujer completamente fértil. La humedad volvió a acumularse en mis ojos, pero esta vez el sabor de las lágrimas era de victoria pura. Una mezcla embriagadora de alivio absoluto y una rabia homicida. Asentí con lentitud, me puse de pie y abandoné la clínica sin pronunciar un solo sonido. Aquella mañana, mi antigua yo murió definitivamente. La venda de la confusión había sido arrancada. Estaba decidida. Mi era de guardar silencio había llegado a su fin y estaba a punto de desatar una tormenta que nadie olvidaría. El gran día de la boda finalmente estalló. La lujosa propiedad vibraba con el escándalo de las celebraciones. Una sinfonía de melodías orquestales, multitudes de invitados de la alta sociedad y brindis con copas de cristal. Todos fingían que habitaban en un cuento de hadas. Actuaban como si la tragedia no existiera. Pero yo no me había evaporado. Yo me encontraba allí, plantada como un roble frente a las puertas dobles del salón de banquetes, aferrando el sobre de Manila entre mis dedos. Estaba serena, inamovible, preparada para la guerra. Su madre fue la primera en detectar mi presencia. La sonrisa plástica y arrogante se derritió instantáneamente, dejando a la vista una mueca de puro horror. Se acercó a mí con paso agresivo, preguntando qué demonios creía que estaba haciendo allí. No me digné a articular una sola sílaba en su dirección. Mi mirada la atravesó como si fuera humo, y comencé a caminar hacia el interior del salón. Avanzaba a un ritmo calculado, donde cada golpe de mis tacones sobre el mármol resonaba con autoridad. La onda expansiva de mi presencia comenzó a infectar a los invitados. Los rostros se giraban violentamente. Los murmullos empezaron a propagarse por el recinto. La confusión se adueñó del ambiente. Caminé sin desviar la vista hasta posicionarme en el epicentro exacto de la pista de baile, justo a escasos metros de la mesa principal, justo enfrente del cobarde de Mateo, justo a la vista de la novia ingenua, envuelta en tul blanco. La música se cortó de forma abrupta.